Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Hubiese querido esta mañana la presencia de los gerentes generales de Tigo y Claro, pero por lo menos el de Claro se comunicó ayer y me dijo que no era posible hoy, pero sí la próxima semana. Yo sé que son dos empresas fuertísimas que por un llamado de un periodista no es que van a estar al siguiente día. Tienen su gran poder en el país, pero atendí la llamada ayer del ingeniero Ayón y me dijo, mire, yo que me comuniqué con mi par de Tigo y estamos dispuestos a ir la próxima semana, pero la verdad es que teníamos compromisos previos y por eso no asistiremos mañana. Y uno lo entiende. Sabemos que son dos empresas poderosísimas, cuya agenda en los ejecutivos también es muy fuerte, pero el programa siempre va. Le dije al ministro de Educación, este programa no se retrasa, porque quien se va a retrasar décadas, si esto continúa así, es Honduras. Ya hemos tenido décadas perdidas justamente en educación. Y el producto de esas décadas perdidas son niños sin educación, son niños marginados, son niños que buscan otra manera de subsistir. Y a la postre que pierde es el país. A la postre, quien pierde es el país. La persona, si no tiene educación, lo que le limita las oportunidades, busca subsistir. Y en la subsistencia se hace cualquier cosa. Máxime cuando no ha existido paternidad responsable. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y no quisiésemos que ocurriese otra década perdida en Honduras con nuestra niñez y nuestra juventud. Yo le escuché un dato al ministro de Educación, que el año 2020 desertaron de la escuela, ¿cuántos niños? ¿Qué año? No, el año anterior, el 2020. Por eso, el 20, el que ¿Sí? todavía está vigente. Es que todavía está sí. Justamente el año escolar. Hay 295,000 niños. 295,000. 295,000. 295,000 desertaron. Hay que estimular a sus padres para que retornen. Pero si esto sigue así, sin clases presenciales, será muy difícil, porque hay que reconocerlo. La cobertura de Internet no abarca todo el país. Sí, desertaron de la educación superior el 2020 50,000 alumnos. El conjunto de universidades públicas y privadas en Honduras llega a 21. 50,000 estudiantes desaparecieron. Que cuesta llegar a las universidades. Aquí hay buena cobertura, yo diría universal en la primaria. Ya disminuye cuando uno entra al ciclo medio y no digamos cuando hay que ingresar a la universidad. Somos pocos los que hemos tenido ese privilegio de ingresar a la universidad, ya sea pública o privada. O sea que si este año, miren cómo estamos en este momento con la pandemia, miren lo que advirtió SINAGER ayer, si no tenemos cuidado, dice, definitivamente los hospitales nuestros van a colapsar. Ya estuvieron casi colapsados el año anterior, ahí por junio. Y esta vez están tan temerosos nuestras autoridades que están advirtiendo públicamente, si la gente no guarda el distanciamiento social, si la gente no se protege el rostro, si la gente no se lava las manos, se van a enfermar. Si están llegando enfermos 10 días después de los primeros síntomas a los triajes, se van a morir. Y ya nuestra infraestructura hospitalaria está a punto de colapsar.
Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que va para largo el asunto de las clases virtuales. Aunque ayer la representante o la directora de UNICEF para toda América Latina abogaba ante el ministro de Educación para que comencemos las clases presenciales, previendo que Honduras tenga otra década perdida. Ella es hondureña, ella es producto de la escuela pública, todavía sigue en el país, está hoy en Tegucigalpa y entiendo que se reunirá con el ministro. Entonces, por eso la importancia de mejorar la cobertura de Internet para que tanto en la escuela pública, en la primaria, en la secundaria e inclusive en la educación superior, los jóvenes tengan la oportunidad de recibir clases. Porque hay que reconocer los esfuerzos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma, de la Universidad Pedagógica, y no digamos las universidades privadas, entre ellas Unitec. Tienen la plataforma, ahí no han perdido clases. El problema es muchos alumnos que no tienen esa cobertura de Internet para recibir las clases en sus comunidades. Por eso, la importancia de este tema. No quiero comparar qué es más importante, si esto que estamos viviendo de la pandemia, con hospitales ya casi saturados, con muertos, con gente contagiada, con una economía golpeada, o una generación perdida de niños y jóvenes hondureños porque han tenido que retirarse del sistema educativo público y privado también, si en la educación superior la pandemia ha dejado factura. Porque todas las cosas que menciono son muy importantes. ¿Cómo no va a ser importante la economía? No miran cuánta gente fue suspendida o despedida, cuántas empresas quebraron. Y si nos vamos al aspecto estrictamente sanitario, observemos las cifras de muertos. Ya más de 3.200, casi 3.300, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Lo tiene la cifra en la memoria? No. 3.300 muertos. Más de 3.300 muertos. O esa situación dramática de la educación. Son golpes fuertes para el país. Golpes fuertes para el país. Por eso hoy, con el sector privado, con el sector público, con el sector magisterial, vamos a analizar este tema. ¿Qué hacemos para mejorar la cobertura de Internet en el país? ¿Cuántos sacrificios tenemos que hacer todos en función que Honduras no tenga otra década perdida? En función de que miles de hondureños ya desde tempranito eviten estar pensando cómo huir de Honduras, porque es lo que sucede. Si no se asocian aquí en maras, producto de no tener oportunidades de nada, la gente que no tiene acceso a la educación subsiste y luego busca irse para Estados Unidos, para España o para cualquier lugar del mundo. Es la gran tragedia que tenemos que evitar. Es la gran tragedia que tenemos que evitar. E inclusive en esta situación, muchas veces yo he escuchado a la empresa privada aquí quejándose de la calidad de nuestros profesionales. Todo esto, porque nunca va a ser igual la clase presencial que la virtual, eso está claro. Todo esto contribuye a ese desmejoramiento en la calidad educativa. Luego vienen las quejas del sector privado. Así que yo les pido, por favor, ayudarnos en la construcción de un buen tema para generar opinión pública y llegar a donde hay que llegar para tomar las mejores decisiones. Gabriel Andino aquí con la pregunta o el título del programa que tenemos para hoy, inmediatamente a la pausa comercial, y comenzamos ya con el debate en Frente a Frente. Gabriel Andino, buenos días. Buenos días, licenciado. De inmediato le damos a conocer el tema de este miércoles para que participe con nosotros en nuestras redes sociales certificadas en Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN. Nos encaminamos a otra década perdida. Esta es la consulta que le trasladamos para que pueda dejar sus opiniones, sugerencias y también sus consultas a nuestros invitados este miércoles. Nos encaminamos a otra década perdida, es el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó
Le recordamos el tema de este día para que participe con nosotros. Nos encaminamos a otra década perdida. Es la consulta que le trasladamos hoy en Frente a Frente, @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales para que participe desde ya. Agradezco la presencia del señor secretario de Educación, don Arnaldo Hueso. Bienvenido, ingeniero, mucho gusto. Muchas gracias, Es un Renato. placer tenerlo aquí en el programa. Igual al gerente de Empresas Sostenibles del COEP, don Gabriel Molina, porque está Gabriel. El COEP ha hecho una propuesta en materia de educación, la Secretaría de Educación, que incluye conectividad, que incluye, entre otras cosas, entre otros aspectos, conectividad. Y justamente de eso nos va a hablar don Gabriel Molina en el transcurso del programa y seguro que de los otros ejes de esa propuesta. Nos acompaña también el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, don David Matamoros. Bienvenido, don David, buenos días. Muy buenos días, Renato, y a todos los compañeros panelistas. Bien, hemos perdido en este momento la comunicación con don Javier Donaire, que es coordinador general del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras. Tendremos una conexión también con un dirigente magisterial, Edgardo Casaña, que desde el año anterior ha promovido justamente mejorar estos sistemas de conectividad para que nuestros jóvenes, nuestros niños de la educación pública se mantengan en permanente actividad en el proceso de aprendizaje que es fundamental. Yo hoy voy con este espíritu. Lo que nos está pasando, porque hay que reconocerlo, ¿verdad, ministro? Que esta pandemia nos está afectando seriamente. Nos está afectando seriamente. Esto solo genera desigualdad. Esto que nos está ocurriendo ahora mismo solo genera desigualdad. Porque si ustedes revisan el conjunto de las escuelas y colegios privados con buenos programas, ahí están todos los alumnos recibiendo clases, en buena parte, todos los alumnos recibiendo clases. Pero en nuestro sistema público hay más problemas, hay más dificultades. No obstante que los medios de comunicación, que la misma Secretaría de Educación ha tenido sus herramientas en el transcurso del año. Miren que el año escolar todavía no termina hasta en febrero. Y todos sabemos las dificultades que tienen miles de personas para conectarse con sus maestros. Si no, veamos también las cifras de desertores. Casi 300,000 en el sistema educativo público, 50,000 en la educación superior. Entonces, la lucha es por evitar que el país profundice su desigualdad. Unos cuantos en una buena situación y la gran mayoría con dificultades para vivir. Ese es un tema muy importante. Ministro, todavía no termina el año escolar 2020, hasta en febrero. Así es, Renato. Vámonos directamente al tema que acoge hoy este Frente a Frente. ¿Cómo podemos ampliar la cobertura para que nuestros hipotes en todo el país no tengan esa dificultad de conectarse con sus maestros o los maestros con dificultades para conectarse con sus alumnos? Sí, muchas gracias, Renato. Saludos, Gabriel, y al señor Matamoros Watson también, y a Javier. La introducción que has hecho es muy pertinente. UNESCO ha catalogado como una catástrofe mundial la educación producto de la pandemia. No somos la excepción. Hemos sido severamente golpeados. El tema de la conectividad en nuestro país es limitada. Apenas llegamos al 35-40% de la población que tiene acceso a la conectividad. En ese sentido, nosotros diseñamos una estrategia que implica otros factores. La televisión, la radio, todas las compañías de cable tienen a nivel nacional, todas, absolutamente todas, 2 canales permanentes, gracias a un acuerdo con Conatel, para transmitir Telebásica 1 y Telebásica 2. Y al resto de la población que no tenía acceso a ninguna de la tecnología, entregamos cuadernos de trabajo y textos. En el entendido, Renato, que jamás va a poder sustituirse la presencia de un docente frente a un alumno. Estas son alternativas que se buscaron y que estructuramos y que fuimos consolidando en el camino, pero que no necesariamente es lo mejor.
Y que además esos textos no van a llegar al universo de todos los maestros. Así es. Hay que reconocerlo. El día que usted estuvo en diciembre aquí en el programa Frente a Frente, que lo moderó Ulises Aguirre, yo salí a un supermercado como a las 11 de la mañana y me identificó una persona joven y me dice, yo soy maestro, el ministro estaba diciendo en la mañana que ha enviado los textos, a mi escuela no han llegado, yo no he recibido esos textos. Y eso hay que reconocerlo. Ustedes han producido textos, pero no han llegado a todos los maestros. Es que lo que entregamos este año 2020, Renato, en cuaderno de trabajo y textos fue a la población excluida, que no tenía acceso ni a la internet, ni a la radio, ni a la televisión. Entonces, fueron más de 3 millones de cuadernos de trabajo y textos que se entregaron, pero no fue a toda la población. Eso es muy cierto, porque el resto se supone tiene acceso a la tecnología. Nosotros desarrollamos una aplicación que nos permitió monitorear el trabajo e ir perfeccionando en el camino a la acción. Ahora bien, al tema, el Internet, Renato, para nosotros es fundamental ampliar la cobertura de Internet. Hicimos un estudio y mira qué interesante, a pesar de que solo el 40% de la población tiene acceso al Internet, el método más utilizado entre docente y alumno para poder conectarse y estar en comunicación fue el WhatsApp, a pesar de la circunstancia que tenemos de poca conectividad. ¿Qué pasaría si logramos ampliar esta conectividad? Y no hablo necesariamente, Renato, porque aquí hay dos elementos. ¿Cómo podemos proveer conectividad a los centros educativos? Eso es muy bueno. Ese es un proyecto que va encaminado, va muy bien avanzado y hablaremos de eso. Pero en este momento la emergencia es cómo logramos que los estudiantes y los docentes tengan acceso a Internet gratuito en casa. Eso es muy diferente. Nosotros tenemos nuestras plataformas, ya Javier podrá exponer en detalle toda la gama de opciones que tenemos, pero ¿de qué nos sirve si no toda la población va a tener acceso al Internet? Entonces, para nosotros es esencial que este 2021, uno de los grandes cambios, a pesar del golpe que tenemos de la pandemia y que vamos a seguir trabajando desde casa en muchos aspectos que ya hablaremos también, cómo vamos a ir haciendo el trabajo de los pilotajes, es esencial ampliar la conectividad. Bueno, debo lamentar también que ayer nadie pudo conectarse con el gerente de Hondutel. Yo conozco al gerente de Hondutel, yo conozco al ingeniero Melvin. Ayer se le hizo imposible al ministro de Educación, se le hizo imposible a nuestra producción, se me hizo imposible a mí hablar con el gerente de Hondutel. Y Hondutel juega un rol muy importante en esto. Yo tengo servicio de internet en mi casa. ¿Y quién me lo brinda? Me lo brinda Hondutel. Me lo brinda Hondutel. Es buen servicio, sí. Pero ayer no pude conectarme con el gerente de Hondutel. Pensé, ¿y existe Hondutel? ¿O todavía tiene gerente Hondutel en medio de las dificultades de esa empresa? Así que con todo respeto, ingeniero, si me está viendo, lo más probablemente que nos esté viendo, por favor, ayúdenos porque se trata de la contribución de Hondutel a evitar otra década perdida para nuestros niños. Voy con el comisionado presidente de Conatel. David, tomemos o agarremos al toro por los cuernos. ¿Qué hace Conatel en función de mejorar la ampliación del Internet en el país para evitar la catástrofe que las instituciones del mundo ya vaticinan viene con la educación? Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que estamos claros que el tema de la educación presencial no hay manera de sustituirla. Hay formación que se da a los niños de cuando están en primer grado, segundo grado, inclusive en kinder. El levantarse en la mañana, bañarse, lavarse los dientes, ponerse un uniforme, ir a la escuela, hacer fila, levantar la mano para pedir permiso. Esa interacción no la puede sustituir definitivamente un sistema de Internet. Lo que hemos visto en el mercado, un mercado que se deprimió muchísimo, al contrario de lo que piensan la mayor parte de la población de que el mercado creció sustancialmente el año pasado. También perdimos casi 1 millón de suscriptores de telefonía móvil. O sea, bajamos 1 millón de usuarios de los que tenían personas que tenían un número asignado y que estaban utilizando. Se redujo casi en 1 millón. Los ingresos del sector disminuyeron en más de 2.000 millones de lempiras. Eso afectó también la recaudación del impuesto sobre la venta. Ellos recaudan cerca de 3.000 millones de lempiras al año.
se vio afectado y lógicamente las catástrofes que se dieron en las dos tormentas causaron bastantes pérdidas. Sin embargo, nosotros tenemos planificado para este año y una inversión cerca de $50 millones, combinando lo que es lo privado con lo público, donde esperamos poder fortalecer enormemente y reducir la brecha digital que existe en nuestro país. Vamos a expandir la infraestructura a nivel nacional, vamos a subsidiar cerca de 75,000 hogares con internet en su casa, casas que tienen niños estudiando. Eso va a venir a reducir y podemos ampliar el programa todavía más. Y además de eso vamos a conectar todos los centros de salud del país, vamos a conectar los parques públicos para que en todos los parques públicos del país tengan el acceso al internet, todas las alcaldías y lógicamente todas las escuelas que tengan aula digital. En este momento tenemos cerca de 500 escuelas conectadas, vamos a conectar 1.100 escuelas más, pero son escuelas, como bien dice el ministro, donde hay sistemas de cómputo, donde hay todo el sistema de infraestructura, pero los niños no están en la escuela. Lo importante es llegar a la casa de los niños. Entonces, por eso estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación. Hemos encontrado en Honduras una diferencia muy grande con los demás países. En muchos países ha habido necesidad de un decreto, de una ley para tener la colaboración, y en cambio aquí en Honduras logramos la colaboración, la solidaridad de la empresa privada. Miremos televisión. Como bien decía el ministro Arnaldo, hablamos con las cableras, teníamos los programas de telebásica que van desde el primer grado hasta todos los bachilleratos, no ajustaban con una transmisión durante un día entero en un canal. Hablamos con las cableras, gratuitamente asignaron 2 canales en todas las cableras del país. Así estuvo la gente de Tigo, la gente de Claro. Hablamos con la Asociación de Cableros que preside el diputado Bader Dip, y se ha estado transmitiendo esas clases durante todo el periodo escolar. Por otro lado, en el Congreso Nacional se aprobó un decreto. El diputado Casaña presentó el decreto, nos consultó, trabajamos con él de cerca, hicimos las observaciones, se aprobó en el Congreso y se aprobó 2 cosas. 1, 1 hora diaria de televisión en todos los canales del país para que estén dando igual, no solo su contenido comercial y normal, sino que también 1 hora asignada al tema educativo. Se aportó adicionalmente a eso el tema del internet gratuito para los maestros y para los alumnos con reglamento en lo que tiene que ver con la telefonía móvil. Miremos las condiciones en Honduras. En Honduras tenemos cerca de 2 millones de hogares que tienen televisión. 1.800.000 con televisión por cable, 220.000 con televisión con antena. Y sin embargo, solo tenemos 400.000 hogares que tienen internet fijo en su casa. O sea, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y vemos que hay muchas más personas que tienen televisión a los que tienen el internet fijo. Los precios han ido bajando y a pesar de que se redujo bastante, casi 1 millón de usuarios de telefonía móvil, los usuarios de telefonía móvil de internet y internet fijo se redujo apenas en un 5%. O sea que sí hubo una contracción del mercado, sí hubo una afectación y sin embargo seguimos contando con el apoyo de todas las empresas, televisoras, de radio y las cableras y de manera presencial los 2 operadores de telefonía móvil. Un dato sencillo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, ambas empresas ofrecieron a la población 5 minutos diarios de voz y 50 mensajitos diarios. Mucha gente decía que eso no era una contribución real. Cuando vemos las cifras, vemos que se otorgaron 224 millones de mensajes y minutos, 440 millones de minutos utilizó la gente de manera gratuita para poder hablar. Eso nos indica que la gente realmente se encontró con una necesidad enorme para poder usar su telefonía fija. Entonces, pregunta puntual de Renato. Vamos a subsidiar 75,000 hogares de manera directa. Van a tener internet en su casa, son hogares escogidos por CENIS que reúnen un perfil
de ingreso, donde uno de los componentes tiene que ser que tengan niños en edad escolar. Segundo, estamos desarrollando la infraestructura en todo el país, conectando todo lo que le he mencionado, abarcando la cobertura de 4G y, lógicamente, trabajando de la mano con la Secretaría de Educación, el Congreso Nacional y con todos los operadores, ya sea privados o públicos, incluyendo Hondutel. Está claro que cualquier mejora contribuye a disminuir los problemas que se nos ha presentado en la educación. Al determinar el gobierno no clases presenciales para evitar los contagios. Pero esto de inmediato no resuelve el problema serio que tienen ustedes, el problema de las deserciones de alumnos de las escuelas. Yo quiero ser positivo, todo lo que se haga muy bien, pero tenemos un gravísimo problema porque lo que se hace hasta el momento no resuelve toda la problemática que tenemos. Quiero escuchar a don Gabriel Molina del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, qué es lo que propone para el asunto de la conectividad, que hoy con esta pandemia nos ha demostrado que es fundamental que todos estemos conectados. Adelante, don Gabriel. Bueno, sí, gracias, buenos días. Bueno, Renato, como ya mencionaron, en el país existe una gran problemática. Hemos estado en reuniones con el ministro, tenemos todo un comité del sector privado trabajando en el tema de educación. Hemos entregado ya una propuesta a la Presidencia de la República y al ministro. Hemos venido discutiendo distintas medidas que requiere el país, van mucho más allá del tema de conectividad, sino también con el tema de la calidad de educación, con el tema de agua y saneamiento. Esto es bien importante, estamos en una época en donde el COVID aún está presente. El tema de vacunación de los docentes es sumamente importante para que podamos también tener ese retorno a las clases presenciales. No sé si ya lo mencionaron, pero el tema de la pandemia ha afectado muchísimo, el tema de las tormentas también ha afectado muchísimo. Hay alrededor, y tal vez aquí el ministro nos puede corregir, pero hay alrededor de 17.500 centros educativos en el país. De esos, Renato, 14.000 y pico tienen problemas de techo. 5.000 y pico tienen problemas de acceso a agua. Y otros 5.000 y algo tienen problemas de aguas residuales, es decir, agua y alcantarillado. Esto es bien importante también meterlo dentro de la discusión porque para que podamos ir retornando y ir eliminando esta desigualdad que existe en el país, el 2021 nos va a dejar una brecha educativa a futuro que va a impactar tanto en la competitividad del país como en la productividad de las empresas. Es importante que trabajemos en esto, en mejorar el agua y saneamiento en las escuelas, el tema de techos, porque, bueno, ¿a dónde se van a lavar las manos para que sigamos con la lucha contra el COVID? Entonces, esto requiere de alrededor de 2.900 millones de lempiras, es una inversión muy fuerte, pero ya entiendo que hay alrededor de 1.000 millones, entiendo, dijo el ministro, dedicados a trabajar 534 centros educativos que se vieron afectados con las tormentas ETA y IOTA. Y hay otro tema que, pues, estas tormentas también destinó alrededor de 620 centros escolares como albergues. O sea, hay muchos problemas, Renato. La conectividad es uno. Y venimos también, estamos en un año electoral, vamos a necesitar también de esos centros como educativos como centros electorales también. Eso aproximadamente estamos hablando de un mes también, más o menos, entre las primarias y las elecciones generales, en donde los niños pues no van a poder asistir a la clase. ¿A qué quiero llegar? Bueno, no solo es el acceso a la educación, sino es la calidad de la educación que vamos a recibir. Entonces, toda esta propuesta nuestra no está orientada únicamente a la parte tecnológica, donde necesitamos obviamente ampliar el acceso de los niños a las plataformas tecnológicas, es de preparar también a los docentes, preparar a los líderes de los patronatos, es preparar a los padres de familia, a los mismos niños en cómo utilizar esas plataformas. El COVID
nos impactó de tal manera que muchos, incluyendo ya a niveles de educación superior, no estábamos preparados para manejar mucha la tecnología, Zoom, Webex, Cisco, un montón de cosas que todavía continuamos aprendiendo, Renato. Entonces, los docentes dentro de nuestra propuesta tienen un periodo en donde hay que ayudarles a cómo manejar esto, aparte obviamente del acceso a las plataformas. Lo dijo el comisionado, hoy hay alrededor de un 82% de personas en el país que tienen acceso a una línea telefónica celular. De eso aproximadamente un 42% tienen internet. Entonces hay una manera ahí de cómo poder empezar a accesar a la educación. Pero mi punto, Renato, es que debemos trabajar todavía mucho más en la pertinencia de la educación. Es decir, hay que revisar la currícula, hay que revisar en qué, no solamente que estemos recibiendo la educación, Renato, sino que la educación que estamos recibiendo sea una que nos va a ayudar a adquirir las competencias que está necesitando el sector empresarial y nos habilite a lograr tener un empleo, porque no solamente es recibir educación, no es un indicador 200 días de clase, sino es la vinculación y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Esa es la clave del país para que salgamos del desempleo, para que salgamos del subdesarrollo. Yo sé que la propuesta de ustedes va más allá de lo que es la conectividad. Yo sé que va más allá de lo que es la conectividad. Pero claro, es una propuesta para el futuro. Correcto. Y está bien que lo insertemos aquí en el debate. Pero el gravísimo problema de inmediato es que la conectividad generalmente de los alumnos que logran tener conectividad en la escuela pública es por WhatsApp. Es por WhatsApp. Y yo me pregunto. Pero por eso es que le menciono la calidad de la educación, porque no solamente es lograr conectarlos, sino es que aprendan. No, yo entiendo, y eso es muy bueno. Logran aprender y logren tener esos conocimientos que le van a ayudar a habilitarse a tener un empleo. Yo lo entiendo, Gabriel, pero el problema es por lo menos retener a esos alumnos, retenerlos. Claro. Y el medio más efectivo, porque no podemos desconocer, por ejemplo, Corporación Televicentro ha sido unos grandes aliados, porque la televisión es buena, la radio es buena, pero el método para interactuar es a través de la conectividad. Es con la conectividad. Y ese es el problema que tenemos. Si no hay un maestro aquí que tenga conocimiento integral de los resultados del 2020, que en materia de educación todavía no termina, el programa va a estar cojo. Por eso invité a Edgardo Casaña, porque Edgardo ha estado muy interesado en esta temática de la conectividad. Me dice la producción que ya tenemos a Edgardo Casaña, y en efecto ahí está Edgardo Casaña. Y ya luego vamos a hablar con el coordinador general del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras, Javier Donaire, porque lo ha dicho el ministro, nosotros tenemos plataformas digitales, pero ¿de qué nos sirve si buena parte no tiene acceso a la internet? Entonces tratamos de retener a los alumnos para que no se vayan de la escuela. Posiblemente muchos de ellos nunca más volverán a la escuela. Nunca más. Y él sabe bien lo que le estoy diciendo. Y todos los que estudian la educación de Honduras saben bien que cuando un niño se ausenta un año, no digamos 2 años, no vuelve nunca más a la escuela. Por eso le pido antes de la pausa comercial a Edgardo Casaña que me haga una radiografía de lo que ha sido este año casi perdido, digo yo, casi, no totalmente. Porque debo reconocer esfuerzos de los maestros y de padres de familia en el sector público para que sus niños no pasaran ociosos todo el 2020. Uno debe reconocerlo, pero sabemos que no solo bajó la calidad, sino que ni siquiera hubo conexión entre el alumno, padre y el maestro el año anterior. Por eso te pido esa radiografía, Edgardo, y la necesidad de ampliar la cobertura de internet en todo el país y de qué manera Hondutel, Tigo y Claro nos pueden ayudar, y el mismo gobierno con una buena inversión, y no digamos el sector privado. Adelante, Edgardo Casaña. Gracias, Renato, por la oportunidad. Muchas gracias a Carlitos Andino y a Renato por hacer posible la oportunidad de estar acá. Un saludo a todos los invitados.
¿verdad? Quiero iniciar por eso. Mire, terrible situación que se dio desde con el cierre o con la suspensión de las garantías constitucionales, se dio el cierre de nuestros centros educativos, Renato, lógico, para resguardar la salud de nuestros niños. Pensando en esto, en el mes de abril yo presenté ante el Congreso Nacional este decreto, que es esta ley que hoy nos llena de esperanza nuevamente. Pero yo quiero muy bien el titular del programa, Renato, y yo quiero agregarle también otro año lectivo más perdido, porque perdimos el año lectivo, como muy bien usted lo está diciendo. Miren, no hubo forma de hacer que el ministro de Educación ni las autoridades de gobierno se centraran en este decreto que era la salvación. El ministro de Educación se dedicó a promover un programa que él había creado ahí, Te Queremos Estudiando en Casa, cuando la salvación era esta ley. Yo entiendo, cuando una ley viene de un diputado de Libre, hay que hacer lo posible porque no sea lo que nuestro partido propone, que estamos en el gobierno, que sea lo que figure. Hoy estamos ante esta realidad nuevamente y yo quiero agradecer a Conatel, que Conatel se preocupó por ayudarnos a sacar el decreto. Fue publicado hasta en el mes de julio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso en mayo, publicado en julio. A esto significa 3 meses perdidos. Y mire, Renato, ¿qué resultados tenemos después de esto? Es lo que yo quiero escuchar de Edgardo Casaña. Es lo que yo quiero escuchar de un dirigente magisterial, de un maestro que tiene relación todos los días con maestro. La radiografía que según la dirigencia magisterial tenemos de la educación hondureña con este asunto de la pandemia para tratar de estimular, de sensibilizar a todos los que pueden poner un poco más de lo que han puesto para que los niños no se nos ausenten de las escuelas y tengan permanente conexión con sus maestros. Adelante con esta radiografía, Edgardo. 900,000 niños, Renato. 900,000 niños. No estamos hablando del 1,000,000 que están fuera porque nunca fueron a la escuela desde enero, que no se matricularon. Estamos hablando que de los 2 millones que estuvieron, 900,000 niños y más no pudieron bajo ningún punto. ¿Y sabe qué? El 1,000,000 y un poquito más que sí lograron tener acceso, fue porque los profesores se montaban en una moto. Hay historias preciosas, Renato. Se montaban al lomo de una mula y llegaban a regalarles material que los profesores imprimían, Renato. Esto no se ha mencionado en lo que va del programa. Son esos profesores allá tierra adentro que de su salario imprimían sus materiales, se los compartían entre ellos en grupos de WhatsApp y todo en todo el país y lo llevaban. Yo quiero decirle, Renato, que tenemos una gran escuela en el observatorio de la Universidad Pedagógica con muchos estudios de esto. Mire, quiero decirle que nunca será igual el alumno sentado en el aula o en el taller o en el espacio educativo que el docente prepare, que algo se puede hacer. Entonces, los aprendizajes no son los mismos. Muchos de nuestros niños no aprendieron lo que debieron de haber aprendido. Muchos de nuestros niños no fueron a la escuela. Muchos perdieron su año escolar, tuvieron que retirarse porque no tenían para comprar la recarga. Porque, ojo, si hay conectividad cuando se compra la recarga, y ahí es donde nosotros lamentamos, ¿verdad? Yo no sé, Renato, se lo digo honestamente. En enero del 2014, cuando se aprobó en la diarrea legislativa, se le amplió el contrato a estas 2 operadoras telefónicas. No sé qué fue lo que le pusieron en esos contratos a esas 2 telefónicas, Renato, en ese congreso en enero, que decían, viene libre, viene la chula, diría el abogado Villeda, viene libre, aprobemos todo en esta diarrea legislativa. A saber qué potestades le dieron a esas 2 operadoras que no hubo forma. Que el gobierno de Honduras en este momento que nuestros niños tanto necesitaron, que los hicieran, que le facilitaran internet a nuestros niños, bajo la figura de responsabilidad social. Entonces, Renato, ¿qué tenemos?
tenemos bajos, pero muy bajos niveles de aprendizaje de nuestros niños en Honduras. Este año lectivo fue terrible porque no hubo materiales educativos, no fueron necesarios. Y aquí está, ¿eh? Nosotros en Los Casañas somos una familia de docentes, Renato. Mire, pueblo hondureño, aquí están los materiales, mire. Nadie puede decir se los mandamos, Renato, porque estaría mintiendo. Mire, esfuerzo de los docentes con sus alumnos. Miren. Miren. Entonces, no hubo materiales ni suministro de nada. Sí hubo un esfuerzo, quiero decirlo, con el programa Te Queremos Estudiando en Casa, porque los muchachos tenían acceso a la televisión. Yo creo que eso es uno de las partes del decreto que también fue cumplido, pero repito, faltó enormemente. Y yo sí quiero reclamarlo aquí. No hubo contundencia por parte del gobierno para hacer que estas dos telefónicas le den algo de todos los huevos y los clavos de oro que han venido a hacer aquí con esas dos bandas, 3 bandas que tienen bajo su control, y las víctimas han sido nuestros niños. Yo espero que este año tengamos la fuerza y la capacidad todos, porque cuando se trata de educación, la educación no tiene política, la escuela no enarbola ninguna bandera. Acá lo principal son nuestros niños, muy bien por los padres de familia y los docentes, verdaderos héroes de este año lectivo que pasó y que salió a como se pudo. Terrible la situación de desolación de nuestra educación, en el abandono que estuvo, y por la falta de conectividad, por los problemas de cobertura que venimos aquejando. Hace 10 años no se abren centros educativos en comunidades nuevas, con estructuras, con presupuestos nuevos. Se vienen reconvirtiendo algunos presupuestos, pero eso no ajusta. La conectividad es la garantía de que por lo menos en igualdad de condiciones todos nuestros niños puedan conocer primero el maravilloso mundo del Internet, las plataformas que también esperamos que ya estén, y el acceso a nuevos conocimientos que sus profesores les vayan facilitando. Me agrada que reconozcas que la educación no hay que politizarla. La educación no hay que politizarla. Si debe haber una política, es eso, política de educación. Pero no partidizarla, no politizarla, porque entonces caemos en el mismo vicio histórico de Honduras. Pero me gusta que un maestro, que un dirigente magisterial diga: no, definitivamente nos falta más cobertura, nos falta más conectividad, porque nunca es igual la clase presencial, nunca es igual la clase presencial con la clase virtual. Y Casaña ha dicho 2 cosas. El problema es que donde hay conectividad, mucha gente no tiene dinero para comprar. El aparato. No, el aparato y lo que dijiste es la recarga. Y la recarga. Y eso hay que reconocerlo. Hay mucha pobreza en Honduras. Y otro problema es que la conectividad es limitada. Entonces, ese es el puntito. Ese es el puntito del programa, don David Matamoros. ¿Cómo nos ayuda Hondutel a esto? Si Hondutel todavía sigue siendo una empresa estatal y da el servicio de Internet y está por todo el país. Y entiendo que las empresas telefónicas privadas se valen muchas veces de la infraestructura de Hondutel para dar el servicio. ¿Cómo es que Hondutel no tiene un rol importante en este asunto? Y yo digo también, y lo digo con todo respeto, porque yo creo que las compañías privadas sí tienen rentabilidad en Honduras y que pueden dar un poco más por el Estado de Honduras y por la educación de Honduras. Ese es el puntito, don David. ¿Cómo hacemos para que este año se amplíe la cobertura y tengamos Internet en buena parte de nuestras viviendas en función de que los niños tengan la conectividad, que los maestros estén continuamente interactuando con ellos en función de no perderlos? Primero, rescatar un poco la educación, aunque no sea con la calidad que pretendemos hacia el futuro, y evitar que los niños se vayan de la educación. Punto clave que
Me hablará usted inmediatamente después de la pausa comercial conjuntamente con Javier Donaire, porque si tienen las plataformas, ¿cómo entonces no damos un impulso gallardo, fuerte, emprendedor este año para evitar más deserciones? La pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato le damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Comenta Julia: el próximo presidente tendrá un gran reto, pero debemos recuperar el sistema educativo. Es lamentable que estemos negándole a los jóvenes la oportunidad de recibir educación de calidad. Por eso, cuando llegan a los 18 no son empleables, aunque tengan un título. Sergio Hueso: Juan Orlando es quien ha hecho, dice, que tengamos otra década perdida y con una mayor corrupción generalizada. Comenta Bessie Sánchez: Tigo, Claro y Hondutel deberían aportar sus servicios para que el internet llegue a todos nuestros niños en Honduras. Más que todo, Tigo y Claro se han lucrado y se siguen lucrando de todos los hondureños. Lo que se necesita es voluntad política para hacerlo. Jorge Cueva: programas exitosos en Honduras como Educatrachos 2014-2015 aprovecharon tecnologías satelitales para los lugares de poca cobertura. La cobertura se puede ampliar con apoyo de telecom satelitales. Hay capacidad local de ampliar cobertura vía satélite. Anderson Mendoza: Honduras necesita alternativas que vayan de la mano con los medios de bioseguridad. Un último mensaje de Carlos Romero: el Congreso no puede llamar al orden a estas compañías de servicio celular, no puede controlar el cobro en dólares. Otro país, si vamos a poner un negocio, no vamos a hacer lo que se nos antoje. Hagan un programa de estos e investiguen en la Fiscalía del Consumidor tantas denuncias, dice. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN, en nuestras redes sociales. Miren, mi interés de este programa no es agarrar de piñata ni a Tigo ni a Claro, sino pedir su colaboración en función de que nos ayuden en este momento complicado que tiene el país. Eso es. Que tienen rentabilidad. Yo sé que es empresa privada y que no solo son capitales hondureños, sino que son capitales externos. Claro, en algunas de ellas hay capitales hondureños. Ese es el interés, que si nos pueden ayudar un poco más, que nos ayuden. Pero lo triste es Hondutel, que brindando el servicio, y eso nos lo va a explicar don Daniel Matamoros Babson, David Matamoros, perdón, Daniel fue su papá, que lo conocí, por cierto, cuando era dirigente deportivo y lo entrevisté hace muchos años, en la década del 80 del siglo pasado. Hondutel, que brindando el servicio, y siendo empresa estatal, no apoya, o tienen apoyo de Hondutel en esto, ministro. No, en este momento no, estamos coordinando todo a través de Conatel con el señor Batson, quien desde el inicio ha estado apoyándonos en este sentido y es el que nos ha apoyado a habilitar todas estas vías que ahora tenemos con las compañías de cable, con las televisoras, 132 televisoras a nivel nacional funcionando, y no la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, Renato, inicia el 16 de marzo con todos estos canales de televisión. La estrategia Te Queremos Estudiando en Casa tiene implícito el tema del internet y el acceso a través de las plataformas, y además todo lo demás de cuaderno de trabajo y texto que entregamos. Esta estrategia fue construida no solo desde la Secretaría, sino con el apoyo de nuestros cooperantes y de actores importantes vinculados a la educación. Juntos construimos la estrategia y juntos la hemos venido desarrollando. Lo del decreto salió hasta mucho después, pero los canales de televisión, por ejemplo, Televicentro está desde el inicio con nosotros. Entonces, es una gama amplia de opciones que hemos brindado en el entendido de que no todos tienen acceso a Internet. Entonces, es una complementariedad de acciones que tenemos, porque es complicado cuando se quiere desviar la atención, y es importante que se sepa de que tuvimos una gama amplia de opciones en donde el Internet es una de ellas, pero que es la que en este momento necesitamos potenciar este 2021. El gran reto del 2021, Renato, es cómo llegamos a más personas a través del Internet gratuito. Y ese es el espíritu del programa. Así es. Ese es el espíritu del programa. Así es. ¿Cómo potenciamos, presidente, comisionado presidente de Conatel? Ese es el espíritu del programa. ¿Cómo potenciamos ampliar más la cobertura de Internet? Más allá de lo que usted nos dijo en la primera participación, ¿cómo estimulamos para que Hondutel, que es empresa del Estado, contribuya con el Estado?
¿De qué otra manera las empresas privadas que se dedican a esta actividad de las comunicaciones pueden ayudarnos para ampliar la cobertura? Ese es el puntito que yo le pido su valoración en este momento. Adelante, don David Matamoros Babson. Bueno, en primer lugar, en este momento está habilitado en ambas empresas 2 gigabytes de manera gratuita para todos los estudiantes. O sea, la Secretaría de Educación nos ha reportado 935,000 alumnos, de los cuales nos ha dado su teléfono. Hemos encontrado que, digamos, de esos números, 137,000 están duplicados, que quiere decir que lo más lógico es que es el papá o la mamá de 2 alumnos. O sea, tenemos el número repetido porque son 2 personas las que están, el alumno reportando el mismo número telefónico. Entonces, todos esos números, divididos entre Tigo y Claro, tienen habilitado en este momento 2 gigabytes de manera gratuita. Si lo pusiéramos en números redondos, andan como por $2 millones mensuales, lo que es la aportación de las empresas para cubrir con este requerimiento. Nosotros estamos trabajando, vamos a solicitar el PCM ante el Consejo de Ministros para poder nosotros subsidiar de manera directa 75,000 hogares. Esto quiere decir que en estos hogares, que son hogares de bajo recurso y que tienen niños en edad escolar, calculamos 2, 3 niños por hogar, vamos a tener 40 gigabytes, quiere decir de que van a tener un sistema en su casa con un módem, van a poder recibir internet y lógicamente ese va a ser un tema que lo va a subsidiar en un 100% el Estado. ¿De dónde sacamos fondos nosotros? Todos los operadores privados aportan el 1% de sus ingresos totales. Ese 1% va al Fondo de Inversión de Tecnología y Telecomunicaciones y eso se va a reinvertir en beneficio de la sociedad, en beneficio de toda la población. Vamos a tener 75,000 hogares. El gobierno de la República ha planteado de que si esto funciona de manera exitosa, pues se va a ir expandiendo. Lógicamente hay que fortalecer infraestructura, Hondutel, los operadores, para que podamos abarcar mayor cantidad de población. Y es un tema que nos cuesta más o menos como unos 400, 440 lempiras mensuales. No es una cantidad estratosférica, pero lógicamente cuando uno lo multiplica por la cantidad de personas, sí mira uno que la inversión es muy grande. Estamos trabajando de cerca también con el BID. El BID tiene su proyecto de adecuar escuelas, llenarlas ponerles no solamente la conectividad, sino que también todo el equipo informático, pero también dependemos de que los niños regresen a clase. Entonces, yo creo que aquí es un trabajo que muchas veces, y lo que hicimos la vez pasada con el diputado Casaña, él tuvo la idea, la pulimos en gran sentido para que fuera eficiente, para que pudiera trabajar, porque con el tema de televisión, por ejemplo, un canal en sus horas diarias, pues percibe una cantidad de ingresos por los anuncios que tiene durante esa hora. Sin embargo, el canal tiene que sacrificarlo. Tiene que sacrificar ese espacio. ¿Y cómo hacíamos para que en un lugar como en Santa Bárbara, que hablábamos con el diputado Casaña, no tuviéramos a todas las televisoras dando ellos el mismo contenido, sino que pudieran diferenciarse? Entonces, eso tomó tiempo para poderse organizar. En Honduras tenemos una particularidad. Tenemos 642 televisoras y radios. En todo el resto de Centroamérica hay 204. O sea, aquí hay más televisoras que 3 veces lo que hay en el resto de toda Centroamérica. Guatemala habrán 45 televisoras y radios, Costa Rica 54. Entonces, aquí tenemos televisoras en casi todo el país, tenemos una cantidad enorme de cableras y eso nos ha permitido penetrar muchísimo. La televisión no es lo mismo. Lo que hablábamos con el ministro de Educación, por ejemplo, es que combinar las 2 funciones. Si el niño mira la clase en televisión, ya sabe que su horario es a X hora, y recibe por internet en el móvil de su papá, correcto, o en el móvil que tenga en la casa, en la tableta que tenga en la casa, recibe la tarea, entonces el maestro lo puede estar explicando. O sea, lo que hablábamos, pues, no tengo la explicación visual en televisión y tengo en el móvil o en la tableta, tengo lo que me están enseñando. Entonces, el esfuerzo es grande,
Nosotros, esto termina con el año escolar 2020, habrá que hacer un nuevo decreto, habrá que sentarse, habrá que discutirlo, y yo sugiero que primero hagamos los acuerdos, los consensos, para que lo podamos construir. Sí hemos encontrado en la Secretaría de Educación un equipo muy profesional, un Ya equipo... está condicionado. ¿Ah? Ya. Ya está. Perdón, Renato, que sea irrespetuoso. Quiero decirle que el decreto, ¿se acuerda cómo lo trabajamos? En el artículo 1 lo conecta directamente con las medidas de emergencia nacional que restringe todo el tema de las garantías constitucionales. Entonces, esta semana que recién pasó, jueves o viernes, salió ya publicado el PCM 146-2020, que habla de ampliar hasta el 31 de diciembre la emergencia nacional. Entonces ya nuestro decreto 60-2020, que es nuestro decreto de internet, televisión, fascículos y equipamiento, porque el decreto habla de equipamiento también, Renato, ya está. Entonces, como ya este PCM amplía la emergencia, automáticamente el decreto comisionado toma nuevamente su vigencia. Yo diría que habría que, en el artículo 1 al inicio, que habla de desastres, invasión, emergencias, por pandemia en este caso, entonces ya toma su vigencia. Y solo quiero agregarle lo que usted dice. Ya todos los padres de familia, los docentes hicieron un trabajo masivo a través de la plataforma SACE, que el ministro activó ahí esa recolección. Ya todos los profesores mandaron los números de teléfono. Yo no sé en qué parte, qué instancia del gobierno es que tiene que decirle a estas operadoras que faciliten, que manden ya el link para los niños, y bajo la figura de responsabilidad social, Renato. O sea, aquí no estamos promoviendo que saquen las empresas, estamos promoviendo esta gente, repito, que ha hecho clavos de oro, comparta algo de lo que tiene bajo la figura de responsabilidad social con el pueblo. Tal vez contestando. Mire, el artículo 2 del decreto dice: durante el año lectivo iniciado en el 2020, se enmarca en el año 2020, y en otro artículo habla del tema de la suspensión de las garantías. Habría que armonizarlo. Ya los dos links están creados, ya se pueden descargar, ¿verdad? Tanto para Claro y para Tigo. Están habilitados hasta marzo de este año y habrá que adecuarlo otra vez. Lo importante es que podamos trabajar de manera conjunta. Como estaba diciendo, hemos encontrado en el equipo de Secretaría de Educación un equipo muy profesional. El ministro Hueso ha estado muy comprometido con el tema, con todo su equipo técnico, ¿verdad? O sea, Javier y el resto del equipo informático de la Secretaría de Educación. No hemos estado de acuerdo 100% en todos los temas. Ha costado construir la información, ¿verdad?, que han recopilado los padres. Tenemos 935,000 alumnos en la base de datos en este momento. Están habilitados para poder conectarse directamente a Tigo, a Claro de manera gratuita. Está vigente hasta el mes de marzo y en espera de que volvamos a adecuarlo. Igual se ha suspendido en este momento lo que es la transmisión en cable, lo que es la transmisión en televisión, porque no tenemos la nueva versión para el año escolar 2021 y estamos en espera de poder construir eso con el Ministerio de Educación. Repitiendo, vamos a conectar 75,000 hogares, un tema que se puede ampliar. Vamos a hablar directamente con la gente de Ondutel, estamos trabajando con el BID y el Gobierno de la República nos ha manifestado de que si nosotros logramos implementar de manera correcta este plan, y por eso tenemos el acompañamiento de la OIT, o sea que es como Naciones Unidas de Telecomunicaciones y la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones, el acompañamiento, vamos a tener una expansión y reducción de la brecha digital este año, fuertísima. Esa conectividad que hablamos en Honduras de un 40% va a aumentar a un 65, 70% al finalizar este año y va a quedar la herramienta puesta para que se siga desarrollando. O sea que con el fondo que aportan los operadores, con ese fondo que están aportando, se va a reinvertir para beneficiar a toda la ciudadanía, conectando centros de salud, escuelas, parques públicos, alcaldías,
y reduciendo dramáticamente lo que tiene que ver no solamente en el acceso, ¿verdad?, a los que no tienen acceso. Hay municipios donde no hay capacidad y se va a conectar, pero además de eso reduciendo los costos que tiene la población, que han venido bajando. Sin embargo, siempre queremos poder mejorar lo que tiene que ver la calidad, la fortaleza de la señal que estamos recibiendo y lógicamente reducir los costos. Pero sí estamos trabajando en ese sentido. O sea que yo lo que aquí aprovecho, el deseo que tiene el diputado Casaña, es que visualicemos lo que viene este año, el empuje que tiene la Secretaría de Educación, la cooperación con ambos operadores con que hablamos el día de ayer, nos reiteraron toda su disposición, lo importante es hacer las cosas de manera ordenada y otra vez trabajar de nuevo con los cableros y todas las televisoras. Agarren en Canal 5, ¿cuánto cuesta una hora de televisión, ¿verdad?, en anuncios, en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que es lo que está diseñado en el decreto? Entonces, todas las televisoras del país, todas las radios del país sacrificando esto. Y entonces es importante la conectividad que tengamos. Vimos lo que pasó ahorita en ETA y IOTA. La gente hacía memes hasta de Sinajer, de la cantidad de mensajes, porque fue una iniciativa que tuvo el COEP, nos mandó una nota del COEP tratando de que implementáramos un tema como la alerta Amber, cuando desaparece un niño. Estamos trabajando en eso. Pero recurrimos a los mensajitos de manera gratuita por ambos operadores, alertándole a las personas todo lo que tenía que ver con las tormentas, las inundaciones. Igual se hizo con la Navidad y el 31. O sea que sí hemos encontrado el eco en las televisoras, en las radios, en empresas de cable y en los operadores de telefonía. Lo importante es que construyamos una Honduras que todos deseamos y reconozcamos el problema que tenemos fuerte como sociedad de eso que está sucediendo. El que tiene acceso a Internet tiene una gran ventaja sobre el que no la tiene. Y esa diferencia social es la que queremos evitar que siga creciendo y se sigan separando, ¿verdad?, los accesos que tiene la población a poder salir adelante y desarrollar su propia vida. No, de eso se trata, de no ensanchar más esa inequidad, esa desigualdad entre los hondureños. Escuché atentamente que el comisionado presidente de CONATEL dice que con todos estos esfuerzos, que uno lo reconoce, pero que cree no son suficientes, al final de año se podría ampliar la conectividad en el país a un 65%, a un 65%, aún queda un sector amplio de 35% sin la conectividad. Y yo le pregunto así brevemente al comisionado presidente de CONATEL, ¿y de qué otra manera, si ya da servicio Hondutel, puede contribuir la empresa del Estado en este asunto, David? Bueno, Hondutel tiene que hacer una inversión fuerte en la última mía. O sea, ellos tienen una red muy robusta. Lo que pasa es que una cosa es estar en el poste y otra cosa es del poste a la comunidad. O sea, lo que llamamos la última mía. Digamos, nosotros tenemos conectados ahorita todos los hospitales del país, los laboratorios, el Hospital María, el San Felipe, Hospital Escuela, están conectadas con contribución por especie, que es una figura. O sea, si hay un operador de cable, nosotros tiene una obligación de darnos una cantidad en especie, está en la ley. Entonces, esas conexiones que tenemos en la Secretaría de Educación, todos los laboratorios, en 500 escuelas y en muchos otros lugares del país, lo vamos a ampliar a otras 2.000 ubicaciones que no le cuesta nada al Estado, es una aportación que hacen y es lo que se llama la última mía. O sea, yo tengo aquí mi conexión, mi cable, lo que hago es que hago la conexión directa al hospital, a la escuela, al centro de salud, y eso es lo que no tiene Hondutel. Hondutel tiene la red montada, pero no tiene el insumo para llegar a la penetración a la comunidad. Y eso es lo que hemos estado trabajando con ellos, tratando de que el plan que tenemos nosotros, el Plan Nacional de Banda Ancha, que vamos a licitar dentro del mes que viene, eso es lo que queríamos que Hondutel pudiera realmente participar de manera activa, para que aprovechando la red que ellos tienen y a la vez trabajando para coordinar que compartan sus redes Hondutel y LN, porque de esa manera cerraríamos casi todos los círculos a nivel nacional, entonces poder penetrar a la última milla y bajar los costos. Como bien decía
Usted, Renato, las mismas empresas privadas usan la fibra de Hondutel, pagan un alquiler por usarlas y se comparten entre sí pagándose uno al otro, porque nadie va a invertir en un cable si hay otro ya montado y hay espacio para poder tramitar o circular o usar ese cable para poder conectar de un punto a otro. Y eso es lo que le ha faltado a Hondutel, la capacidad para poder llegar a la última milla, y eso es el esfuerzo que estamos haciendo. Hemos hablado con el ministro de Finanzas, recordemos que él fue comisionado de CONATEL, conoce muy bien el tema, y es una de las metas que tenemos este año, poder ampliar la cobertura de Hondutel para dar ese servicio. Ya no sería Internet, si lográramos con Hondutel sería intranet, donde ya estoy en un servicio local. ¿Qué sucede? Puede ser que lo que estamos haciendo ahorita, que estamos vía Zoom, esto está dando la vuelta por Costa Rica, por Guatemala, por Miami, regresando acá, cuando hago una conexión por Internet. En cambio, lo que estamos buscando es crear servidores locales montados en la estructura de Hondutel para que tengamos entonces lo que es cero costo y podamos estar navegando dentro del mismo territorio usando las plataformas nacionales en lo que se llama intranet. Eso es lo que estamos tratando de montar este año y esperamos que lo podamos hacer. Pero en lo que tiene que ver con CONATEL, viene un programa agresivo que no se ha visto en la historia del país y que estaremos implementando durante este año y que quedará para que lo sigan abordando los comisionados que vengan en el próximo gobierno. Bueno, eso esperamos, David, eso esperamos. Yo percibo que usted está convencido que las compañías privadas de las que hablamos están aportando bastante en esta emergencia. Es lo que yo percibo que usted nos ha comunicado esta mañana. No, mire, nosotros tenemos la obligación como ente regulador de proteger al mercado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que garantizarle a Televicentro, ¿verdad?, que tiene una concesión del Estado, que tiene una licencia, que se le van a respetar, ¿verdad?, que tiene sus garantías y que lógicamente pagando todos los recursos. Entonces, igual tenemos que hacerlo para que crezcan los mercados. O sea, ¿qué ha sucedido este año? O sea, los ingresos de todos, televisoras, de radio, ¿verdad?, de operadores móviles, de Hondutel, se han reducido. Se han reducido y a pesar de que tengan ganancias, hay que procurar para que puedan seguir creciendo, para que puedan fortalecerse, puedan seguir bajando costos y brindándole el mejor servicio a la ciudadanía. No digo que están dando demasiado, no estoy diciendo de que no pueden dar más, pero sí puedo decir de que hemos encontrado en ambas empresas el deseo permanente de respaldar. Lo importante es crear las reglas adecuadas, crear las condiciones para que se pueda hacer de manera correcta. Todas las plataformas de coronavirus había acceso gratuito de entrada. O sea, yo podía entrar y ver cómo estaba la situación. Entonces, igual pasó con las cableras, sin necesidad de un decreto, como bien decía yo, Edgardo. Las cableras, ¿para qué meterlas? Si ya las están dando gratuitamente. Entonces, nos dieron 2 canales las cableras. Sacaron algunos canales y nos dieron dos canales. Las televisoras, 1 hora diaria cada televisora en todo el país, las radios también. Entonces, es un tema de ir construyendo. Yo no puedo medir cuánto le cuesta a un canal como Canal 5, ¿eh?, HCH, Canal 11, o Canal 10, o un canal que es local, en un municipio, un departamento. Pero sí en el tema que tiene que ver con los operadores, nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Nosotros llevamos el control de sus ingresos, se han reducido bastante y sin embargo nos han manifestado ayer de manera clara y oportuna. Nosotros seguimos con la disposición, seguimos deseosos de aportar, estamos dispuestos a seguir apoyando el sistema educativo del país. Lo importante es que nos coordinemos, nos ordenemos y lo hagamos de manera ordenada. Eso es lo que estamos planteando, ¿verdad? Pues hagámoslo, David, y esa inversión en Hondutel, por lo menos que nos sirva a Hondutel para eso, en esta emergencia. Hay que hacerla, porque si este año que pasó hubo 300.000 deserciones en la escuela pública hondureña, 50.000 de la educación superior,
Gabriel Andino, ministro de Educación, ¿qué no va a pasar este año 2021? Miren, No, y la excepción de 1 millón de teléfonos móviles, ¿verdad? 1 millón de usuarios desaparecieron de telefonía móvil. O sea que usted mira que el mercado completo se ha contraído. Miren, yo sé que Tigo y Claro son empresas privadas. Yo sé que son empresas privadas y que toda empresa privada tiene su margen de rentabilidad. Lo que uno pide respetuosamente es que pongan un poco más por el bien del país, reconociendo que son empresas privadas. David nos ha relatado que sí han dado al Estado en esta emergencia muchas cosas, pero uno cree que siempre pueden dar más. Pero lo que a mí me parece inaudito es que Hondutel, que es la empresa del Estado y que tiene la mejor infraestructura, no nos dé un poco más. David ha dicho que van a invertir, pues que inviertan rápido, porque si no, vamos a tener el doble de niños desertando de la escuela pública. Y eso sí es una tragedia para Honduras y en la educación superior. Termino este segmento con Edgardo Casaña para venir con el ministro y con Gabriel Molina. Adelante, Edgardo. Hay un problema, Renato. Ya el observatorio hizo también esta investigación. ¿Qué va a pasar con el 2021? 4 de cada 10 padres de familia consultados no tienen seguro que su hijo va a seguir en el sistema educativo. No, o sea, olvidémonos ya de datos que ya venimos arrastrando. 1 millón fuera. Otro problema de 300,000, medio millón, dice el observatorio. Hasta 900,000 hemos medido nosotros que no se pudieron conectar. Ahora hay que sumarle 4 de cada 10 padres de familia ven inseguro mandar a su hijo a la escuela. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el día que se hacen de jornal, el día que se hacen de obrero, que les pagan 150, 200 lempiras, está destinado única y exclusivamente para llevar alimento a la mesa para que puedan comer sus hijos y su familia, no para estar comprando una recarga. Yo creo, repito, que no pueden estarle haciendo esta injusticia a las familias hondureñas, entre poner a decidir entre llevar un bocado de comida o comprar una recarga. No es justo. Y otro dato, Renato, que ya los encontré aquí, cerca del 40% de las familias tienen acceso al tema de la computadora, al tema de internet en casa, al tema de recargas. Hay una buena masa ahí. Más del 58% tiene acceso a televisión por cable, el 15% tienen a la aérea y el 92% de los padres consultados, que no es poca cosa, sino es la abrumadora mayoría, se conectan a la red móvil. Entonces ahí tenemos una gran salida, pero si no, ya yo quiero agradecer, muchos canales y radios nos están ayudando. Hay que avanzar con la impresión de materiales porque hay lugares donde no hay internet y hay que avanzar en el equipamiento, pero reitero, pongamos a los niños en el centro de esto. Y desde este momento yo anuncio, Renato, aprovecho este valioso espacio que usted nos ha dado, yo anuncio que vamos a preparar un decreto y estoy seguro que en el Congreso nos van a apoyar para que declaremos el acceso al internet un nuevo derecho fundamental en este país. ¿Por qué? Ya desde el 2011 lo hizo la ONU, la UNESCO, ¿verdad? Desde el 2011 lo hicieron, entonces vamos a readecuar nuestra legislación para ver si así, Renato, dirigen una mirada a nuestros niños. No, Edgardo, y además presionar para que Hondutel tenga un rol más protagónico. Mira la infraestructura que tiene Hondutel, que hasta las empresas privadas se sirven de Hondutel, claro, le pagan a Hondutel. Y tener este monstruo casi semi-paralizado en el país. Tener este monstruo que uno no sabe si lo van a privatizar, si va a estar como está en este momento. Pero con esa infraestructura habría que aprovechar más a Hondutel. Ustedes como legisladores deberían indagar. Para eso es el programa, para concienciar.
Y tú mencionabas esos datos. Y yo leí un informe, ministro, de la Universidad Pedagógica, que ya muchos padres de familia ni siquiera están enviando a sus hijos a la primaria y dicen, ¿para qué? Si de todos modos aquí no consiguen trabajo. Gabriel, eso es una tragedia. 1 millón que está perdido, que no está en la escuela de jóvenes hondureños, ustedes lo saben bien. 300,000 dicen unos que desertaron el año pasado, 500,000 dicen otros. Este año, si no mejoramos esto de la conectividad, pudiésemos encontrarnos con un porcentaje similar o mayor de cipotes desertando, de jóvenes de la educación superior desertando. Por eso véanlo como una tragedia que requiere de una solución inmediata, y hoy el ministro ha sido claro. Muy bueno todo lo que ha aportado los medios de comunicación, radios y televisoras. Excelente, dice. Pero la mejor herramienta es la conectividad, que el maestro esté con su alumno, y eso es lo que nos hace falta. Por eso yo esperaría que pronto resuelvan ese problema de Hondutel, para que nos sirva para algo Hondutel. Voy a la pausa y voy a escuchar a Gabriel Molina, voy a escuchar al ministro y a Javier Donaire. Nos van a esperar un poquito don David Matamoros y don Edgardo Casaña. Nos trasladamos a nuestra plataforma de Facebook, damos lectura a sus mensajes. Pati Castro: el año pasado nos hicieron subir al SACE todos los teléfonos de los alumnos y se terminó el año y fuimos los maestros y padres de familia quienes terminamos pagando como pudimos en internet para las clases. Miriam Xiomara Amaya: buen día, hay plataforma y conectividad, pero en casa solo hay un teléfono celular. ¿Cómo queda el alumno? Además, muchos padres dicen haber caído en depresión por no salir de su casa. En esa cantidad de padres llevaron a sus niños al fracaso. Esperemos que este año superen esa negatividad. José Santos Rodríguez: el problema que tenemos en relación con la educación es que el Estado ha olvidado su responsabilidad con la sociedad educativa y le han dejado toda la responsabilidad al padre de familia, que son los que dan mantenimiento a los centros educativos. Al gobierno no le interesa la educación. Jesús Matute: buen día, lo que está sucediendo en el sistema educativo es nuestro resultado, dice. Es resultado del abandono en que los gobiernos han tenido la educación, ya que han invertido más en seguridad que en educación. ¿Dónde están los 80 millones de dólares que aprobó el Congreso Nacional?, se pregunta. Y con esto damos lectura a sus mensajes. Regresamos con Frente a Frente. Solo permítanme, una maestra que yo conozco me dice, lo voy a leer textualmente y que lo escuche bien el ministro de Educación. Rena dice: estoy viendo la repetición de tu programa, es el programa de ayer, que se repite aquí en Canal 5 a las 11, 11:30 de la noche. Y no todo lo que dice el ministro de Educación es cierto. Tú sabes que la comunidad donde trabajo es de bajos recursos, donde solo cuentan a veces con un teléfono por familia y con varios hijos en la escuela, y tienen que esperar que el padre venga de su trabajo para utilizarlo. Por lo que las cartillas son de mucha utilidad. El año pasado mandaron cartillas a mi escuela, pero asómbrate, las mandaron casi a final del año, y a mi grado, que era cuarto y 2 secciones, solo mandaron 2 cuadernillos, uno para cada sección. Si tenés la oportunidad de hablar con el ministro en tu programa, plantéale todas estas situaciones, y con referencia a los programas de televisión, sí sería de gran ayuda. O sí son de gran ayuda, pero el problema es que nos mandan una programación de los horarios por grado y no las cumplen. Y al final los niños no saben a qué hora tienen que estar pendientes de sus clases. Hay muchas interioridades que solo los que trabajamos en el campo sabemos. Y lo que dice de la base de datos es cierto. Mandamos los números de teléfono de todos nuestros alumnos, pero el internet nunca llegó. Y a veces muchos padres no entienden que no depende de los maestros y los reclamos los recibe uno. Y con referencia a los campamentos lúdicos, reporté a 2 de mis alumnos para que los recibieran. Me comuniqué con las mamás de esos alumnos en estas vacaciones y no se contactaron con ellas, aun cuando nos pidieron toda la información. Por lo que en estas vacaciones he trabajado aunque no era mi obligación. Te doy toda esta información quizás para plantearla al ministro.
Y no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de volver en este momento a las clases presenciales. No es lo mismo trabajar con adultos que con niños. Y en las malas condiciones de nuestras escuelas, que ni agua hay, tú sabes que los niños no se complican con esta enfermedad, pero sí nos pondrían en riesgo a los adultos y peor aún a los que ya nos dio y perdimos los anticuerpos. Una reinfección sería peligrosa. Y si te soy sincera, alma de héroe no tengo cuando está en peligro mi vida. Un testimonio de una maestra de educación primaria que da clases ahí en estas colonias cercanas a la 3 de mayo. Así está la situación, Gabriel, así está la situación. Bueno, usted es el ministro de Educación, más que nadie lo sabe, señor comisionado presidente de CONATEL, David Matamoros, Edgardo Casaña, esta es la situación. No queremos que este año, ministro, no queremos que este año se le duplique la deserción. Sería tragedia para usted como ministro de Educación que en su administración hayan 800.000 niños que se vayan, que ya no sigan en la escuela. Y usted sabe lo difícil que es que vuelvan. Es muy complejo, Renato, pero también la educación es responsabilidad de todos. Obvio, claro, Aquí no se Tiene toda trata la de un razón. solo actor, porque el problema es que cuando ya estamos enfrente para actuar, para desarrollar el trabajo, para desarrollar las iniciativas, volteamos a ver y no hay muchos actores. Y yo tengo que ser transparente en esto también, porque para poner las cosas sobre la mesa, para criticar, para hacer esto, abundan. Pero a la hora de la hora, la educación es responsabilidad de absolutamente todos. No hay que obviar que estamos bajo un ataque severo de una pandemia que jamás en la historia vivimos y no estábamos preparados. Pero aún y así, con las circunstancias que tenemos, hemos venido avanzando y el sistema no se cayó. Ha sido una catástrofe mundial lo de la educación. Por eso mi interés, Renato. El lunes anterior estuve en tu programa y presentamos la estrategia 2021. Primer espacio de socialización fue aquí. Luego lo hicimos con el FONAC, lo hicimos con la ASJ, lo hicimos con los gremios magisteriales que creo que nunca en la historia se había hecho, lo hicimos con los empresarios, aquí está Gabriel, lo hicimos con los rectores de las universidades, lo hicimos de nuevo, nos sentamos para recibir la retroalimentación de los empresarios cuando nos entregaron la propuesta y lo hicimos ayer con la mesa de cooperantes. ¿Por qué? Porque es un trabajo de todos. Y en ese espacio, esa estrategia que estamos presentando, estamos recibiendo la retroalimentación para construir algo en forma conjunta que nos permita, de la mano, agarrados todos juntos, avanzar este año que no va a ser nada fácil, va a ser bien complejo. Y mire cómo estamos en este momento con la pandemia. Por eso mi interés de que ampliemos la cobertura de Internet y que generemos gratuitamente el acceso a Internet a los educandos y a los docentes. De nuestro lado, Renato, nosotros también estamos desarrollando acciones importantes, creando condiciones habilitantes que nos permita tener clases permanentes. Por ejemplo, estamos reparando los 500, casi 600 centros educativos que se dañaron por ETA y OTA. Ya empezó con esos 1.000 millones que se mencionó hace un rato. Segundo, estamos trabajando, nosotros diseñamos e hicimos el análisis de los 5.000 y pico de centros educativos que tienen problemas serios de agua y saneamiento y ya diseñamos el sistema y estamos trabajando en ello también. Tercero, estamos en términos de bioseguridad también buscando atención para tener kits especiales para cuando vayamos, porque vamos a hacer los pilotajes esperando la aprobación del SINAGER en zonas donde no ha habido reporte de contagio, porque es necesario ir reactivando la educación permanente presencial. Con todas las medidas de bioseguridad. Y por último, aun y cuando en algunas zonas de nuestro país no haya acceso a Internet, muchos educandos, principalmente los del tercer ciclo de educación media, que son de los de mayor riesgo, no tienen el mecanismo de cómo llegar a él. Entonces, estamos en un proyecto para poder entregar tablets recargadas con información a los estudiantes, principalmente tercer ciclo y media, para que puedan avanzar también. Entonces, es una gama amplia de opciones que estamos desarrollando, pero al final de cuentas depende mucho del compromiso de múltiples actores. Y creo que ese es el sentido de este programa. Ese es el sentido. Llamar la atención de otros actores para que se sumen a este esfuerzo, porque uno solo, dos solos, difícilmente vamos a poder avanzar en este sentido.
el señor presidente de Conatel, Gabriel Molina, han escuchado aquí al ministro de Educación. Necesita ampliar la cobertura de Internet. Gabriel, si no tenemos el riesgo que se duplique las deserciones que ya tuvimos en el 2020, eso es catastrófico. Claro. Eso es catastrófico, Gabriel. No, claro. Pero el ministro no debe sentirse solo. Él sabe que en el sector privado tiene un aliado. Y hemos venido trabajando sistemáticamente con ellos. Es correcto, tiene un aliado permanente. Hemos contribuido al país con una propuesta sólida, una propuesta holística que va a contribuir a poder ir eliminando todos estos problemas, Renato. Entonces, como bien lo ha dicho el comisionado Matamoros, se ha contribuido fuertemente en lograr apoyar el acceso a la educación, el acceso a la conectividad. Definitivamente es importante ampliar la red de cobertura de Hondutel y la conectividad a través de esta empresa de gobierno. Y obviamente el aporte que han hecho los canales de televisión, los locales, han jugado un papel muy importante, sumamente importante, la radio, todos. Entonces, él pues debe sentirse acompañado. Nosotros hemos estado toda esta semana discutiendo programas que tiene la Fundación FICOSA, FEREMA, Fundación Terra, Transformemos Honduras. O sea, hay una gran cantidad de herramientas y de programas que estamos poniendo a la disposición de la Secretaría de Educación para que podamos ir eliminando justamente ese riesgo de deserción. Pero ese riesgo de deserción también va acompañado, Renato, del temor que tienen los padres de familia de que sus niños vayan a una escuela a infectarse y traigan el virus a la casa. No hay que ser, ¿cómo decir esto? No podemos negar que ese es un gran temor y por lo tanto es sumamente importante tener en cuenta la necesidad urgente de que los docentes sean también vacunados antes de que se inicie cualquier retorno a clase, que prioricemos el uso de los dineros públicos en inversión, agua y saneamiento para que podamos continuar con las medidas de bioseguridad por la salud de nuestros hijos, por la salud de los docentes, por la salud de la familia hondureña. Si no, Renato, vamos a seguir en un ciclo vicioso de infección y nunca vamos a salir de esto. Entonces es importante que el gobierno priorice, le dé más apoyo al ministro en cuanto a inversión y de COAS, la CEDIS, todos los que tienen presupuesto para que reparemos esa gran cantidad de histórica también, Renato. Desde hace muchos años tenemos problemas de techos de casas, de escuelas, y hemos visto niños recibiendo clases bajo un árbol. No puede continuar esto. No puede continuar esto. La calidad de la educación, el contenido de las currículas debe cambiar. Debemos orientar la formación hoy a lo que es el siglo XXI. O sea, el mundo hoy es mucho más digital. Las competencias que está requiriendo la fuerza laboral hondureña son distintas, y mundial. Entonces, debemos ir impulsando más generadores de empleo y no demandantes de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra currícula también debemos ir impulsando un poco la creatividad, la creación de futuros empresarios, futuros emprendedores o emprendedores también dentro del rol que ejercen en cualquier trabajo que están haciendo. Pero debemos mejorar en eso, Renato. Sí, y ayer nos lo decía Jean Gula, la representante para América Latina de UNICEF, que hay que considerar ya el segmento magisterial como prioritario en la vacunación, porque tenemos que retornar a clases presenciales. Miren los problemas que tenemos en este momento con las clases virtuales, por la falta de cobertura total en el país de la Internet. Tenemos que ir pensando en retornar a clases, a las aulas, pero es prioritario entonces que los maestros sean otro sector prioritario de vacunación.
¿Ese sonidito que escuché fue de Edgardo Casaña o de quién? Bueno. Soy yo preparándome para decir algo, Renato. Ok. Mire, yo creo que sería una locura con el colapso que tenemos, con el abandono que padece el sistema educativo nacional. Solo ponerse a pensar que tengamos una reapertura sería terrible, Renato. No, es bajo que ningún punto. quien lo propuso ayer fue la representante para América Latina de UNICEF, dice. Claro, inteligentemente, Claro. no es al molote, inteligentemente. Por eso estamos hablando de que prioricemos la vacunación en los maestros, Edgardo. Eso es fundamental. Sí, yo Es lo que creo propuse que es ayer en el correcto. programa. Sí. Y es sencillito de verlo. Mire, en un aula con 40 niñitos, un niñito que llegue a esa aula infectado, con la hiperactividad que tienen los niños, con la alegría que hay en un aula de clases, voy a llamarlo así, pero además con un pichelito de agua que prepara el profesor ahí con 2 o 3 vasitos para que los 40 niñitos vayan a beber a ese pichelito de agua, más los juegos en el patio de recreo. Yo le aseguro que en un día ese niño, Renato, le riega eso, pero como que Ahora, hicieron una fumigación. nosotros Entonces tenemos... sería el colapso. No es posible, pero yo sí tengo propuesta también, porque es bueno incorporarse. Yo invito a todas las autoridades, ¿verdad? Al ministro, todo este tratamiento, este esfuerzo que se haga este inicio de año, que, ojo, Renato, debemos de estar claros en algo. El 1 de febrero debe de estar listo ya y definido todo esto, para que nuestros niños desde el primer día empiecen con sus clases. Yo no sé, un montón ahí que se la han llevado eternamente haciendo campaña contra el magisterio. Yo no los oigo luchando ni en ese reclamo por los 200 días de clases. Eso como que solo era una bandera para desprestigiar al magisterio. Yo no los escucho. Entonces, el 1 de febrero, a empezar con el primer día ya de clases virtuales. Y yo tengo propuestas también, y sé que los dirigentes magisteriales tienen propuestas. Hay que sentarse a trabajar con ellos para que se recojan las vivencias de los docentes. Y con ellos nos reunimos la semana pasada ya, con todos los colegios magisteriales. Y pudimos compartir la estrategia 2021. Creo que eso nunca se había hecho. Compartimos la estrategia, recibimos retroalimentación de ellos y estamos listos para empezar el 1 de febrero. Es importante que nos ayuden a divulgar, y principalmente aquí en los medios de comunicación, los gremios magisteriales, toda esta campaña de motivación para la matrícula, principalmente a los de primer ingreso. Bueno, porque los otros ya están en el sistema, no necesitan matricularse. No necesitan, pero... O sea que todos pasaron. No, es que todos están en el sistema. Si tú estás en primer grado y vas a segundo, automáticamente estás matriculado. Sí. Es el primer ingreso lo que necesitamos potenciar en este momento. Entonces, para mí es muy importante que podamos hacer una campaña fuerte de motivación. Y ahí es importante que los gremios magisteriales se sumen a este esfuerzo también. Y lo hemos estado conversando con ellos. Nosotros tenemos diseñado desde el año pasado la estrategia del retorno seguro a clases, que cuando esto sea autorizado por el SINAGER, tenemos ya el plan para hacerlo, pero eso va para largo. Pero eso no significa volver a las condiciones normales y tradicionales. Hay ya bien delimitada una estrategia de cómo tiene que ser este proceso bajo una nueva normalidad. O sea, vamos a volver a clases ya en febrero en las mismas condiciones que se recibieron las clases el año 2020. Es correcto, es no presencial el trabajo. Y con las limitaciones de las que hemos hablado hoy, el ¿verdad? problema que tenemos, Renato, en términos de contagio, como decía Gabriel, esto está más alto que nunca ahorita. Correcto. Entonces, tenemos que volver a clases no presenciales. Por eso nuestro interés en que se potencie, se habiliten las condiciones de acceso a Internet gratuito para que podamos tener más opciones. Quizás estamos pidiendo las cosas nosotros con mucha celeridad, pero me preocupa cuando David dice que quizá a finales del año 2021 habremos ya ampliado a un 65% la cobertura. Pero la preocupación es que si es a finales del 2021, ¿cuántas deserciones tendremos? ¿Cuántas deserciones tendremos? Por eso su mensaje, necesito que ampliemos el Internet. Es decir, ya, para allá, para allá. Y a las únicas que tenemos que nos pueden ayudar en esto es a Tigo y a Claro. Aquí no nos perdamos.
y hacer un esfuerzo supremo para que este monstruo que tenemos ahí, Hondutel, lo pongamos a trabajar, hombre, y le dé a Honduras en las condiciones que lo tienen, que se reivindique por lo menos este año, que se haga la inversión requerida para que la empresa estatal nos inunde también de internet. Voy a la pausa. Javier Donaire es el coordinador general del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras. Como ya sabemos, el ministro dice que la Secretaría tiene todas las plataformas. El problema es que si hay un buen porcentaje que no tiene internet, de nada le sirve a la Secretaría de Educación. Javier, hábleme de los recursos tecnológicos con que ustedes cuentan y la necesidad de que cooperemos más el conjunto de las instituciones públicas y privadas del Estado para que comencemos el año escolar con más internet en esas zonas donde no existen y que ha provocado esa deserción masiva de alumnos. Adelante. Sí, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. La verdad es que nosotros, afortunadamente, desde ya varios años hemos venido trabajando en las iniciativas que tenemos como Secretaría de Educación, y eso nos permitió poder afrontar la crisis sanitaria de una mejor manera. Desde el 2010 nosotros tenemos un portal educativo que ya es parte del RELPE, la Red Latinoamericana de Portales Educativos, y ya teníamos nuestros recursos digitalizados en el portal. Producto de eso es que el martes 17, cuando ya se decreta la pandemia, pudimos ver que dentro del portal se descargaron 100,000 recursos para ser compartidos a la comunidad educativa. El miércoles se descargaron 200,000 recursos, el día jueves llegaron las descargas a promediar 300,000 descargas de recursos. Nosotros tenemos recursos para alumnos, tenemos recursos para docentes e inclusive tenemos guías para padres. Y hoy por hoy nos encontramos trabajando, dado todos los análisis que hemos podido ver, todo lo que hemos podido identificar es que nuestras poblaciones hacen mayor uso de dispositivos móviles. En ese sentido, estamos casi por culminar una app que va a poder trabajar de manera desconectada para que toda la comunidad educativa, sean docentes o sean alumnos, puedan descargar los recursos, trabajar en ellos, ver las actividades, trabajar en las actividades sin necesidad de internet. El internet solo va a ser necesario para la descarga de esos recursos. En ese sentido, en aquellas comunidades donde el acceso a internet es limitado, esto nos va a ayudar y nos ha venido ayudando. Ya el portal es muy conocido por muchas personas y hoy por hoy también nos encontramos culminando ya estamos en fase final, una plataforma que se está desarrollando junto con Microsoft, la corporación Microsoft, y ayuda de UNICEF. Le hemos llamado pasaporte de aprendizaje, y de igual manera la misma metodología con su propia app que pueda trabajar de manera desconectada y que nos permita que los alumnos puedan desarrollar sus clases una vez que estén en su casa sin necesidad de tener internet. ¿Qué vamos a poder hacer en esta plataforma? Los docentes van a poder programar sus clases, van a poder crear sus propias clases o inclusive pegarse a una de las clases que ya nosotros tenemos y que estamos trabajando. Para el portal este año, por ejemplo, estamos trabajando en crear más de 200 recursos para cada grado y para cada materia. Estamos hablando de un recurso diario para cada alumno, por cada uno de los grados y por cada materia. O sea, para matemáticas vamos a crear 240 recursos para este año que van a estar disponibles a la comunidad educativa, y también recursos para docentes, recursos para español que nos está ayudando USAID con ese tema, y recursos para ciencias naturales y ciencias sociales que nos está ayudando UNICEF a la creación de todos estos recursos. Y estos recursos son nuevos recursos. Hemos hablado ya también a lo interno de nuestra unidad para empezar ya en esta semana capacitaciones que vamos a ir dosificando, llegando primero desde el nivel departamental, luego al distrital, con
capacitaciones en herramientas que tenemos. Vamos a hacer inducciones para que ya se vaya masificando el conocimiento de los recursos. Y también vamos a poner en esas capacitaciones, nosotros desde el 2010 tenemos un acuerdo con Google que nos permite tener acceso a toda la suite de Google, la suite educativa de Google, para ponerla a disposición de toda la comunidad educativa. Tenemos, por ejemplo, y tengo que ir muy rápido por temas de tiempo, pero estamos trabajando igual en... La ley ya nos menciona del centro educativo virtual. Nosotros ya hoy tenemos un centro educativo virtual en línea, se llama cvirtual.es.gov.hn, y con esta plataforma lo que vamos a hacer es ampliar cobertura para educación media. Todos aquellos educandos que están en zonas rurales donde no les es posible poder estudiar, tienen la opción, ya a partir de este año vamos a iniciar, estamos haciendo ya ultimando detalles para el lanzamiento, temas de matrícula, para que aquellos alumnos en comunidades rurales donde no tienen acceso a educación media se puedan matricular en un bachillerato virtual. Y de igual manera, la misma tónica, con una app que les permita tenerla en su teléfono, que no sea que necesario internet de las 24 horas, sino que puedan descargar sus recursos, puedan descargar sus contenidos y puedan realizar sus actividades. Comentarle así rápidamente que el tema de las tablets lo hemos trabajado mucho el año pasado, este año. Sabemos que es una limitante y estamos haciendo todo lo posible por ver cómo tenemos acceso a esos recursos para distribuirlos a la comunidad. Hemos estado trabajando fuertemente con conexión de centros educativos y comunidades. Le pongo un ejemplo. Ya en estos días vamos a conectar con la ayuda del gobierno español 15 centros educativos en 15 departamentos, pero acá una observación, esos 15 centros que vamos a conectar van a tener, son satelitales, son comunidades rurales donde es difícil el acceso por otros medios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener un punto de conexión Wi-Fi para la comunidad, para que los alumnos puedan llegar e incluso los docentes a hacer sus actividades en estos puntos que vamos a tener. Y todo eso lo hemos venido trabajando. Lastimosamente por tiempo quizás no pueda ahondar como yo quisiera en todo lo que se tiene, pero así rápidamente. Pero ya nos lo ha dicho, ya usted ha venido a nuestros programas y nos lo ha dicho en otros programas, así que esperamos que todos estos esfuerzos, más los esfuerzos del conjunto de instituciones del Estado, públicas y privadas, Gabriel Molina, nos ayuden a mitigar un poco la catástrofe educativa que enfrenta el mundo y que países como el nuestro, por su pobre desarrollo tecnológico, somos los que más sufrimos. Correcto, Renato. Nosotros, bien lo dijo el ministro, la educación es compromiso de todos. Y nosotros como sector empresarial, COEP, SEAL, y todas las organizaciones empleadoras del país, así como organizaciones sin fines de lucro, estamos presentes. Por eso hemos dicho, no está solo, nosotros estamos trabajando de manera muy profesional, muy comprometida en lograr mejorar estos índices de educación. Es bien importante, Renato, decir que no podemos también pasar a un año escolar con debilidades, por lo tanto es bien importante también hacer una poco extensión en el año escolar y no dejar esas debilidades que las esté arrastrando el joven en todos los niveles, llegar a la parte superior, el que ya se va a graduar, que vaya a la universidad, tenga un semestre, un trimestre, lo que sea, de reforzamiento. Claro, pero admitamos que así vamos a comenzar el año escolar, con muchas debilidades, con muchas limitaciones, hay que decirlo. Y ojalá que pronto superemos estas limitaciones. La pausa comercial. Bueno, nos despedimos del comisionado presidente de CONATEL, don David Matamoros. Tremendo reto el que tenemos este año, David. Tremendo reto que tenemos para evitar que se nos vayan más niños del sistema educativo e inclusive de la educación superior. Apenas tengo 15 segundos, David Matamoros, adelante. 100%. Estamos comprometidos 100% en redoblar los esfuerzos. Cuando decimos que vamos a reducir la brecha y vamos a llegar a un 65%,
no son palabras menos. O sea, estamos reduciendo un 62% lo que tenemos actualmente. Y estaríamos en segundo lugar en Centroamérica. Costa Rica está arriba del 80%, pero todos los demás países estamos abajo del 50%. O sea que Honduras se va a catapultar fuertemente con esta inversión este año. Y el respaldo absoluto. Lo que haga el Congreso Nacional, hemos estado para respaldarlo, la Secretaría de Educación y lógicamente con el apoyo de la empresa privada. Correcto. Dispuestos a trabajar con este gran reto que tenemos, reducir la brecha. Muchas gracias, David Matamoros, porque tenemos 600,000 personas que perdieron el trabajo. Y seguro que esas personas en este momento sin trabajo quieren más que sus hijos trabajen para llevar comida al hogar que educación. Supongo, en este momento que mucha gente perdió el trabajo, están más interesados en que los recursos humanos del hogar trabajen para que lleven sustento a la casa, que la educación. Por eso mismo es que hay que todos esforzarnos, el conjunto de instituciones, para evitar deserción y estimular a los alumnos a que sigan en la escuela. 15 segundos para el diputado Edgardo Casaña. Renato, quiero centrarme en 4 propuestas puntuales. Primero, asegurar la conectividad. Esa debe de ser tarea y lucha de todos. Todo el gobierno, Congreso, medios de comunicación, docentes, padres de familia, exigiéndole a los políticos asegurar la conectividad de nuestros niños. 2, apoyar con dispositivos, que la tecnología llegue, ya sea a nivel comunitario, grupal o individual a los niños, de acuerdo al tipo de dispositivo, ¿verdad? Pilas con eso. Tercero, material impreso. ¿Verdad? Que llegue material impreso a donde no hay conectividad, a donde no hay radio ni televisión. Y cuarto, mi propuesta, y aquí se la dejo, ministro, echar a andar un programa masivo de tutores comunitarios. Propuesta de Edgardo Casaña, ¿verdad? 4 puntos, Renato. Tutores comunitarios. Y ahí lo llamamos para que nos explique esa propuesta suya y plantearla en el noticiero TN5 Estelar en la noche. Muchas gracias, Edgardo. Gracias, muchas gracias también a Javier Donaire. Voy a la última pausa comercial. Bueno, agradezco a todos mis invitados su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente, las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.